Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad te traigo un video bastante interesante. Te voy a contar mi experiencia viviendo aquí en el norte de Portugal, específicamente en Braga. Durante aproximadamente 2 años a 3 años que tengo viviendo aquí, te voy a contar mi perspectiva de la ciudad, que realmente me ha atrapado de aquí de Braga a vivir durante todo este tiempo, y si te la recomendaría como ciudad para emigrar, ¿vale? Así que sin más preámbulos, comencemos. Braga como tal es la tercera ciudad más importante de Portugal. Se encuentra ubicada en el norte del país, ¿vale? Estoy hablando de que estoy a una hora y media aproximadamente desde Braga a Porto, que es la segunda ciudad más importante. Ya Porto está a 4 horas de distancia de lo que sería Lisboa, que es la capital de Portugal. Muchas de las personas que van a emigrar, si me piensan emigrar a las capitales, que es donde en las capitales del mundo siempre es donde está la afluencia de trabajo, turismo, vivienda, y todo se concentra siempre en la capital. En este caso, Portugal no hace la diferencia. También tiene una ciudad Lisboa es una ciudad bastante caótica y bastante gigantesca, ¿ok? Y llena de muchas oportunidades. Pero están las otras personas que buscan un poco más de tranquilidad o buscan ese equilibrio. Yo en particularmente lo conseguí en Braga, ¿ok? Braga ha ganado muchos premios como mejor destino europeo. Eso hace que el nivel de turismo sea bastante alto y bastante recurrente. Estamos muy bien ubicados en el centro, en el norte de la ciudad, pero más hacia el centro del país. Entonces estoy muy cerca de lo que sería España. A veces, tengo un video que hablé hace poco sobre Vigo, era porque me fui en carro y estaba a 1 hora y media de Vigo en carro. Entonces no me tardé mucho yendo a España y volviendo. Entonces tiene ese equilibrio como tal en distancia, ¿sabes? Estoy muy cerca de España, estoy muy cerca de Porto y muy cerca. Ahora bien, tiene otra peculiaridad, y que también me encantó a mí, que caminando puedo llegar a cualquier sitio. Yo, por ejemplo, desde mi casa, que está en el centro, puedo llegar a 30 minutos caminando a un centro comercial, o por lo menos 20-15 minutos caminando puedo llegar al centro de la ciudad y puedo hacer cualquier tipo de compra, cualquier tipo de gestión, ¿ok? Entonces es una ciudad de fácil acceso, ¿vale? Rápidamente caminando, pero también tiene su transporte público que funciona muy bien en el centro de la ciudad como tal, y entonces te ayuda a desenvolverte. Está costando alrededor de 1,50 €, por cierto, dentro de la propia de la corona principal. El transporte público funciona muy bien, ¿sí? Con términos de trabajo, hay mucho trabajo porque tiene varias zonas industriales. Por ejemplo, hay una zona industrial aquí que se llama Sobreposta, que es donde están muchas empresas grandes, ¿vale? De vehículos, empresas alimentarias, empresas de construcción, empresas de aluminio, empresas de fibra, y para de contar. Esta otra zona industrial que se encuentra más cerca de la ciudad, que está en un área que se llama Ferreiro, y allí también vas a encontrar muchas empresas como Bosch, empresas de alimentos, hay ITV y otras, y para de contar muchas empresas, ¿ok? Por cierto, de esa otra zona industrial puedes llegar hasta a pie, o tomar un mismo microbús de 1,50 € y puedes llegar allí. Entonces es de fácil acceso. Aparte de todo, tenemos, por ejemplo, aquí en Braga, a 1 hora, una playa, ¿ok? Aproximadamente en distancia, y tenemos muchas playas fluviales. En mi país le llaman río, pero aquí playas fluviales bien organizadas, que son de libre acceso, y que pronto les haré unas grabaciones para que puedan ver esa parte de la ciudad, ¿ok? Aparte de eso, también tenemos muchos parques libres, ¿ok? Infinidades de parques libres que están dentro del centro de la ciudad, y también una parte montañosa, ¿ok? Para poder distraerse, poder hacer poder juntarse con la familia y poder disfrutar. Otra cosa también tienen, que por ejemplo en algunos parques o playas fluviales también tienen para hacer asado, carne, pasarla allí en familia y disfrutar un poco. También en Braga es muy conocido porque le dicen la ciudad de las iglesias. La ciudad de las iglesias aquí en Braga, porque tiene muchas ciudades. Es una ciudad romana y fue fundada por los romanos. Entonces se construyeron muchas iglesias durante todo ese periodo, y por eso le dicen la ciudad de las iglesias. Muchas personas vienen aquí a Braga a disfrutar de la infraestructura de las iglesias. Otra cosa que tiene también Braga muy bonita, que es que tiene su casco histórico, ¿okay? Su casco histórico se conserva idéntico durante todos los años, y muchas personas vienen a verlo.
También tiene su parte como la ciudad más nueva, donde hay más infraestructura más moderna, centros comerciales y todo esto. Contándole toda esta perspectiva o para que se hagan una idea de lo que es el norte de Portugal y no tengan esta falsa idea como tal de que el norte de Portugal no hay nada, no hay centros comerciales, no hay infraestructura, no hay hospitales, no hay absolutamente nada, solamente que existe Lisboa. Pues no es así. Lisboa es una gran ciudad, Porto también es una ciudad fantástica, pero también tenemos Braga, que es una ciudad muy importante para el país en cualquiera de los términos, en términos de economía, en términos de empleo, en términos de lo que sea, ¿ok? Y para ustedes que piensan venir aquí a Portugal y que están viendo algunos de mis videos y se preguntan, oye Alejandro, ¿qué ciudad, qué me cuentas tú del norte de Portugal? Les podría decir como mi experiencia que es un buen destino para una persona que quiere hacer una vida o que quiere empezar y que viene con, por ejemplo, si vinieras con cortos recursos, que no tienes mucho dinero y logras ubicarte aquí en Braga, no necesariamente necesitarías un coche o un carro para poder moverte sobre la ciudad. Podrías ir directamente caminando a buscar trabajo, ¿ok? Otra cosa, si vienes con todas las comodidades, pero tienes familia, tienes hijos, Braga es un excelente sitio para poder hacer vida porque es una ciudad bastante tranquila, tiene muchos jardines, las personas son sumamente tranquilas, hay muchas familias, ¿ok? Y es como más, siento esa seguridad, ¿ok? Como ciudad, ¿sabes? La ciudad te da esa tranquilidad. No quiero decir que aquí no pase nada, ¿ok? Sí, existen algunos robos, existen cosas que pueden pasar, pero son cosas muy pequeñas a comparaciones de lo que puede suceder en una capital o en una ciudad más grande. Aquí vas a tener esa tranquilidad, pero a la vez de tener esa tranquilidad en términos familiares también vas a tener posibilidades de empleo. Entonces esto me da un top número 1 para una persona que quiere emigrar y hacer vida aquí en Portugal, ¿vale? En términos de salud, tengo un video que les conversé sobre cómo funciona el hospital aquí en Portugal. Del hospital que yo me refería es el hospital de Braga, así que tienen bastante información en términos de salud de cómo funciona la salud en esta ciudad. La verdad para mí es bastante top, muy bien, ¿ok? El término de lo que sería función de papeles o función para poder tramitar cualquier tipo de documentación, esto se los digo así de fácil. En el centro de la ciudad tenemos una loya de ciudad o un centro como tal que maneja lo que serían los papeles de migraciones, manifestaciones de interés, nacionalidades, administraciones tributarias, NIF, número de seguridad social, y estamos a 10 minutos, 20 minutos a pie, dependiendo del sitio donde te encuentres, ¿no? Como tal de la ciudad, pero funciona muy bien, funciona durante todo el día hasta las 7 de la noche, así que esta ciudad tiene mucho por dar y nos da una tranquilidad a nosotros como ciudadanos. O a mí particularmente como inmigrante, vengo de Venezuela, de una ciudad bastante caótica, lo que es Maracay, con mucha violencia, ¿okay? Y esta ciudad me ha dado a mí una tranquilidad, de verdad, para poder hacer vida y para poder mantenerme durante todo este tiempo. Y siento que le agradezco siempre a esta ciudad por haberme permitido ser parte de ella o poder conocerla y poder emigrar como tal para esta ciudad como tal, ¿ok? Hemos llegado al final del video, espero haberles aclarado algunos puntos referentes a lo que sería vivir en el norte de Portugal. Si ustedes tienen dudas, no olviden dejar en la casilla de comentarios cualquier tipo de duda, ¿ok? Que yo se las responderé, y si es algo muy importante o trascendente, les crearé un video sobre esa duda como tal. Compartan este video, traten de darle like, suscríbanse al canal para que esta información siempre llegue a nuevas personas y que llegue a las personas que verdaderamente necesitan la información, ¿vale? Así que hasta una otra próxima oportunidad. Adiós.